El sermón será predicado hoy, que escuchamos de Juan capítulo 9. Oremos. Señor, mediante tu santa palabra pedimos que nos bendigas, que nos llenes de tu luz. En el nombre de Cristo. Amén. Y la paz de nuestro Señor sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Como muchos de ustedes saben, yo nací con una discapacidad visual. Lo heredé de mi padre, del lado de mi papá. Los lentes, no hay cura, no hay nada que lo corrige. Los lentes me sirven para ayudar mi miopía, pero no la atrofia del nervio óptico, que es la enfermedad con la cual nací. Gracias a Dios, porque no tengo un caso muy severo, pero 2 de mis hijos sí tienen un caso muy severo, y ellos nacieron con esto. En más de una ocasión he preguntado, ¿por qué Dios? ¿Por qué? El hijo de una amiga mía estaba entrenando para una competencia hombre de hierro, que esta competencia consiste en nadar por 2.4 millas, andar en bicicleta por 112 millas y luego correr un maratón de 26 millas. Competencia hombre de hierro. Este muchacho de 19 millas estaba entrenando. Él era tan bueno para correr que recibió una beca para ir a la Universidad de Colorado y correr en su equipo. Bueno, hace un año más o menos estaba entrenando, andando en su bicicleta aquí en Las Vegas, chocó con un carro estacionando, quedó paralítico del cinturón para abajo, está en una silla de ruedas. Y algunos de sus familiares y amigos han preguntado, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Pat Tillman era futbolista profesional de fútbol americano que jugó para los Cardenales de Arizona en el año 2 más o menos. Después de los ataques él salió de la carrera, o sea, dejó la carrera del fútbol y entró en el ejército de Estados Unidos para defender su nación. Unos años después, él estaba en Afganistán peleando contra el Talibán y fue disparado y matado accidentalmente por uno de sus propios soldados americanos. Friendly fire lo llaman. Y muchos preguntaban, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Tengo una amiga que tuvo una hija. La encontraron muerta en su cuna. Mi amiga en el funeral se acercó al ataúd donde está la niña acostada, muerta, y con sus otros hijos. Y ella oró en su mente, oró, Señor, sé que tienes poder sobre la muerte y sé que tienes poder de levantar a los muertos. ¿Por qué no levantas a mi niña? ¿Por qué, Dios? Mi padrino se acabó de jubilar hace unos años, era pastor por más de 40 años. Se jubiló, estaba a punto de comenzar este nuevo capítulo en su vida. Tenía que hacer proyectos en la casa, y estaba en una escalera pintando parte de su casa de 2 pisos. La escalera se cayó y se lastimó bastante mal. Tenía que guardar reposo por varios meses. Y él preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Un hombre recibió una promoción en el trabajo, pero tenía que mudarse a otra ciudad. Y pues se mudó con la familia, ya nueva ciudad, con una casa, él y su esposa, ganando más dinero. Unos meses después, la compañía para la cual trabajaba quedó en la bancarrota y se cerró. El hombre se había mudado y ya estaba sin trabajo y muchos pagos, y el pago de una cristiano el hombre, todos creyentes en Jesús, pero allí estaban preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Tengo una
Es pastor en Wisconsin. Hace unos años un tornado pasó por donde está su iglesia y completamente destrozó la iglesia. O sea, nada. Y la comunidad de la iglesia y también la comunidad estaba preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y ahora esto de coronavirus, ¿verdad? Algunos estados, muchos han perdido su trabajo por la economía y el pánico que está. Y hay personas, yo he escuchado, hay personas que me han dicho o han preguntado, permite algunas malas cosas que pasan en el mundo, sabemos por qué malas cosas suceden a una persona como consecuencia directa de una mala decisión. Un hombre va a una fiesta, se emborracha, toma la mala decisión de manejar borracho, se choca y se fracturan sus dos piernas. ¿Por qué pasó? Tomó la mala decisión de manejar borracho. ¿Okay? O una persona vive una vida muy inmoral, teniendo mucho sexo fuera de matrimonio y se enferma de la sida y luego porque la decisión de ir de cama en cama, ¿verdad? Y viviendo una vida de inmoral. A veces malas cosas pasan porque son consecuencias de malas decisiones, pero no siempre. No siempre. Muchas veces malas cosas suceden en el mundo. Y terminamos, pues, ¿por qué? Eso es precisamente lo que pasó hace más o menos 2000 años en la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Un hombre nació ciego, ¿okay? Y vivió por años con esa ceguera. Y los discípulos hicieron una pregunta. Jesús, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿quién pecó para que el hombre esté así? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus papás? Es que había una creencia muy común en la época de Cristo. Y la creencia era esta: si algo malo le pasó a uno, es que es un castigo de Dios. Si esto te pasó mal, es que Dios te está castigando. Esto fue la creencia común de aquella época. Y esta creencia sigue en pie hoy en día. Mucha gente piensa lo mismo. Hasta los creyentes a veces caigamos en esta mentalidad en veces, ¿verdad? Algo malo nos pasa y a veces estamos en mente orando, ay Dios, ¿por qué? Pues ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Verdad? A veces sucede, se escucha de frases y dichos así, ¿qué hice yo? Y hasta lleguemos a pensar a veces, pues tal vez lleguemos a pensar que ay Dios, esto no es justo, ¿verdad? ¿Por qué a mí me pasa? ¿Qué hice yo para merecer esto? Jesús contestó esta pregunta. Creyentes, vamos a escuchar lo que él dijo. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que este sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos del ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Pues Jesús explicó a sus discípulos que la ceguera de este hombre no fue un castigo por algo que hizo, un pecado que hizo él o hizo sus padres o abuelos o alguien más, no. Seguramente el hombre era pecador y seguramente mereció el castigo de Dios. Todos somos pecadores, todos merecemos ser castigados por Dios. De hecho, merecemos ir al infierno.
Pero a esto vino Jesús, ¿no es cierto? Para salvarnos de los pecados y del infierno. Y lo hizo cuando murió en la cruz. Y cuando murió en la cruz, Él estaba, ¿qué? Él estaba sufriendo el castigo que nosotros nos merecemos. ¿Ustedes se acuerdan de lo que Jesús dijo unos momentos antes de morir? Dos palabras, consumado o terminado es. Consumado es. ¿Qué fue terminado? La obra de la salvación de la raza humana, completamente terminada. Todos los pecados pagados en su totalidad. La salvación del ser humano ganada al 100%. Y, por lo tanto, ¿qué dice Dios? Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Mira, mediante la fe todos los pecados son borrados. ¿Y qué dice? Si estamos en la fe, no nos espera ningún castigo. Fíjense en estas buenas nuevas de Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Mira, Dios ya no nos va a castigar. ¿Por qué? Ya castigó ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? No nos vuelve a castigar, ya castigó a Cristo, ¿verdad? Ya ganó la salvación. No tenemos que mala cosa me sucedió porque Dios me está castigando. No, miro a la cruz. Ya el castigo tomó lugar. ¿Okay? Ya pasó. Jesús explicó. Mire, esta ceguera de este hombre, él nació así y ha sufrido por tantos años. No porque está recibiendo un castigo de Dios, sino para que la obra de Dios sea evidente en su vida. Y luego, ¿qué hizo con el hombre ciego? Lo sanó. ¿Okay? Y la obra de Dios se hizo evidente en su vida. Lo sanó, recobró la vista, ¿verdad? No recobró la vista, le dio. Imagínense, la obra de Dios evidente en su vida y también evidente a su Señor, porque todos vieron, ¿verdad? Y estaban, wow, ese es el Hijo de Dios. Pero hubo una obra más importante que fue manifestada en la vida de este hombre. Más importante que su vista física. Una obra más importante, la salvación que Jesús dijo de nuevo aquí. Dice la palabra, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, Jesús estaba hablando a los discípulos allí del trabajo del Padre, de la obra del Señor. Pero no estaba hablando de la sanación física, ni de un milagro físico, de una sanación de un paralítico, de un ciego. No, estaba hablando de qué obra. La obra de viene mediante la palabra, precisamente lo que pasó a aquel hombre. Dios no solamente le dio vista, le salvó su alma. Vamos a escuchar la historia. Si ustedes gustan seguir, estoy leyendo de parte de la lectura que escuchamos antes. Comenzando en el versículo 13, dice la palabra, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y otra vez veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de parte de Dios. Estaba hablando de Jesús ahí. Porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había un desacuerdo entre ellos. Por eso, interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Y cuando lo expulsaron del templo, esto era de excomunión. Esto era de algo fuerte. Cuando los fariseos o los líderes expulsaban a alguien del templo, era para siempre. Tú estás fuera. ¿Okay? Vamos a ver qué pasó entonces. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?
dímelo para que crea en él, pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es él que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Aquel hombre era ciego y luego veía, pero también era ciego espiritualmente, es decir, estaba perdido en pecado, era incrédulo, veía espiritualmente. Que mediante la palabra Dios tocó su alma también, se arrepintió de su pecado, puso su fe en Cristo, adoró al Señor, Dios le cambió. ¿Cuál milagro fue más importante? ¿El hecho de mirar o el hecho de creer? El hecho de creer. La obra del Señor. Entonces, fíjense cómo Dios trabajó en su vida. Dios permitió la ceguera y años de sufrir en esta ceguera, pero tenía un propósito, para encaminarle a la palabra de Dios, para que se salvara su alma. Me explico, ¿verdad? Obra Dios actuando. Mira, Dios siempre está trabajando en el mundo, está trabajando en la historia, está trabajando a través de eventos, está trabajando en las vidas de individuos, ¿verdad? A veces permitiendo cosas malas. ¿Por qué? Pues con el fin de encaminarlos a la palabra de Dios, para que allí encuentren a Cristo y su salvación, para que crezcan en la fe también. Vamos a pensar en unos de los ejemplos que mencioné antes. Este muchacho de 19 años que estaba entrenando para el evento Hombre de Hierro, chocó con un carro estacionado, quedó paralítico. Este muchacho toma su fe más en serio que nunca, escucha y estudia la palabra más que nunca y ora mucho más. Esto es la obra del Señor. Fíjense. Y mi padrino, que se cayó de la escalera, ¿sabe lo que él hizo cuando no podía hacer nada por varios meses y tenía que guardar reposo? Se puso a leer la Biblia y estudiar la palabra. Y su fe aumentaba. Esto es la obra del Señor, mis hermanos en Cristo. Y mi amiga que tuvo a la nena, ya 3 meses de vida, la hallaron en la cuna muerta. ¿Sabe lo que había pasado antes de la muerte de esta niña? Ella fue bautizada para el perdón de su pecado, para la salvación. Ahora esta niña canta con los ángeles en gloria eterna. Esta es la meta final. Y esto es la obra del Señor. Y los padres todos los días son consolados con esta esperanza de que van a volver a ver a su niña viva en el cielo. Esto es la obra del Señor, mis hermanos. Y esta iglesia que fue destrozada por el tornado, ¿sabe lo que pasó? Los creyentes, los miembros de la iglesia se juntaron con un espíritu alegre y reconstruyeron la iglesia. Durante la reconstrucción de la iglesia, invitaban a familiares y amigos y de gente escuchaba la palabra. Después del tornado. Esto es la obra del Señor, hermanos y hermanas en la fe. Y de mi discapacidad visual, con la cual así mis hijos también. Sí, ha sido difícil a veces hemos preguntado por qué, pero yo creo que ha servido para unirnos más. También ha servido para que es importante que vista física. Y también nos ha enseñado a confiar en Dios más, a aceptar su voluntad. Esto es la obra del Señor. Y aquel hombre cristiano que tuvo que mudarse a otra ciudad y luego la compañía quedó en bancarrota y se cerró. El pobre no tenía chamba y no tenía trabajo y un pago alto. Y después de unos meses de reflexionar, esto nos juntó como una familia. Nos ayudó a aceptar la voluntad de Dios y nos ayudó a aprender algo muy importante, que hay cosas más importantes que el dinero y la carrera. Nos ayudó a aprender esta experiencia que nuestro tesoro mayor es Cristo y su palabra. Esto es la obra del Señor, mis hermanos. Ven cómo Dios usa hasta las malas cosas, siempre para nuestro bien. Ahora,
No siempre vamos a ver el bien en algo. Esto sí sucede, ¿verdad? Algo malo le pasa a uno y uno dice, ¿por qué Dios? Y nunca llegamos a ver algo positivo que salió de esta cosa negativa que sucedió en la vida. Pero esto es cuando tenemos que confiar en esta promesa de Dios. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esa es una promesa. Pues jamás veremos en esta vida el bien que salió de algo feo. Pero confiamos en que Dios sabe lo que hace. Confiamos en que nos ama y que siempre está obrando toda nuestra vida para nuestro bien. Hasta coronavirus, ¿verdad? Mira, les voy a platicar de algo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Para que la palabra de Dios fuera evidente en sus vidas. Cuando algo malo te pasa, hermano, en la fe, y llegas a preguntar, ¿por qué Dios? Recuerda, Jesús te ama. Siempre te está cuidando. Y siempre va a obrar todo para tu bien espiritual. Amén.